y de trabajo, les agradecemos su asistencia y les damos una cordial bienvenida a todos ustedes a este evento denominado Bicentenario y Soberanía. Nos acompañan en la mesa directiva los panelistas doctores Ricardo Sánchez, Gustavo Quesada y Alcides Gómez. Igualmente nos acompañan en la mesa directiva los moderadores, doctor Enrique Daza, presidente de ese trabajo, y el doctor Nelson Vargas Pardo, secretario general y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Económica de Arroz del País. Se dirige a ustedes el secretario general de la Sociedad Económica Amigos del País, doctor Nelson Vargas Pardo. Apreciados panelistas, el doctor Ricardo Sánchez, Gustavo Quesada, Alcides Gómez, doctor Enrique Daza, presidente de ese trabajo, a quien acompañaré en la moderación de este foro, y el coorganizador de esta reunión. El doctor Daza posteriormente hará la presentación de cada uno de los ilustres invitados después de mi intervención. Además de agradecer por su presencia, me he permitido como contribución al encuentro titulado Bicentenario y Soberanía traer un sucinto recuento de la palabra soberanía. Valga decir que según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, soberanía tiene las siguientes acepciones. Primero, cualidad de soberano. Segundo, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Tercero, alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. El término soberanía proviene del latín y está formado por varias partes. Sobe, que significa encima, el sufijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia. Por tanto, en nuestro caso, podríamos decir que la soberanía y la independencia de cualquier Estado para crear sus leyes y controles sus recursos sin la coerción de otros Estados. El famoso tratadista de Derecho Público León Diguí recuerda que en el siglo IV las institutas de Justiniano hablaban aún de la lex regia. Queda establecido que el emperador romano hace la ley por su voluntad, lo cual es así porque el emperador es titular de un derecho de poder, imperio y potestas, es decir, del derecho de imponer su voluntad a los demás, porque tal es su voluntad y como tal tiene cierta cualidad que obliga a todos a la obediencia. Así fue creada por Roma la noción jurídica del poder público, que se llamará más tarde soberanía y que había de ser hasta el siglo XX el fundamento del derecho público en Europa y América. Después ya en la Edad Media, Charles Loiseau distingue dos especies de señoríos, los públicos y los privados. Se llama señorío público porque concierne y supone el mando, el poder público, el cual no puede ejercerse sino por persona pública. El señorío público se llama en latín imperio, potestas, dominante, y por nosotros dominio y propiamente señorío. Loiseau distingue entre la propiedad del poder público y la propiedad privada, entre el señorío público y el señorío privado. El que está sometido al señorío privado es un esclavo, y el que se haya sometido al público es un súbdito. La soberanía en un principio no significaba el poder del rey en sí mismo, no era más que un carácter particular de ciertos señoríos y especialmente de los señoríos reales. También se afirma que las dos palabras latinas de que parece derivarse la palabra soberanía, superanos y supremitas, denotaban el carácter de aquel cuyo señorío no venía de otro señorío superior, o según la fórmula con frecuencia empleada en la Edad Media, aquel cuyo señorío no dependía sino de Dios. Sin embargo, hay que recordar que a partir de la segunda mitad del siglo VI, la expresión de soberano se aplica exclusivamente al rey. Con el tiempo, la palabra soberanía, que solo designaba un simple carácter de poder real, evoluciona para designar el poder real mismo. Jean Baudin, en 1576, definió la soberanía como el poder absoluto y perpetuo de una república. Es hasta el siglo XVI cuando se construye el concepto de soberanía, teniendo en cuenta el Estado moderno centralizado. En los siglos XVII y XVIII, la soberanía es el derecho de mandar de que es titular el rey. En 1651, Thomas Hobbes, en el Leviatán, dice que el poder soberano debe ser tan grande como los hombres se lo imaginan. Jean Rousseau afirma que
que el soberano es la colectividad o pueblo, y esto da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo. Ya en el siglo XVII se dan los pasos para evitar concebir la soberanía como absoluta. Esto es llamado por Hermann Heller como despersonificación de la soberanía, con el propósito de dejar a salvo el arbitrio de la voluntad personal. Con una simple modificación de palabra, la vieja noción monárquica de soberanía se ajusta admirablemente con las doctrinas de los filósofos y los principios de la Constitución americana. Basta con sustituir rey por nación y decir nación donde antes se decía rey. La Declaración de los Derechos de 1789 y la Constitución de 1791 dirán: el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. La soberanía es una indivisible, inalienable e imprescriptible. El famoso jurista francés Léon Digui, en su obra Las transformaciones de derecho público, editada en 1913, criticaba el concepto de soberanía y dice que en su opinión ya no tiene razón alguna de existir. Agrega que si en algún periodo de la historia el concepto de soberanía fue sin duda útil y necesario, ya cumplió su función para la cual fue creado, y replantea la función misma del Estado en cuanto núcleo organizador de la administración pública, cuya principal sino única función es la de extender todos los servicios que la población demande y requiera. Quisiera reseñar que Léon Digui estuvo en Colombia en 1920 y 1921, y que su influencia se reflejó en la reforma de 1936 en lo referente al sistema jurídico, la función social de la propiedad y la teoría de los servicios públicos. Finalmente, me gustaría indicar que en el pasado reciente, a propósito de la Unión Europea, ha habido cierta discusión entre algunos que no ven gran problema en ceder más autoridad a Bruselas y otros que, por el contrario, sí lo ven. Muchas gracias y bienvenidos. Se dirige a ustedes el doctor Enrique Daza, presidente de SEDATABA. Buenas noches, estimados panelistas. Quiero ante todo agradecer al doctor Nelson Vargas su colaboración en esta organización de este evento. Estamos transmitiéndolo por las redes de SEDATABA, donde acá están bien subidos y se puede consultar posteriormente. Y vamos a tener como material de consulta. No es la primera vez que hacemos un evento en común, creo que esta hace una de tantas veces, porque tenemos que agradecer y aprovechar la oportunidad de utilizar el hermoso recinto y el ambiente democrático de esta institución para profundizar en debate de ideas. En la presente panel tenemos la presencia del doctor Ricardo Sánchez, quien es director del Departamento de Derecho de la Universidad Libre y doctor en Historia de la Universidad Nacional. El doctor Alcides Gómez, quien es secretario general de la Academia de Ciencias Económicas y Transición de la Economía de la Universidad Nacional de Medellín. Y el doctor Gustavo Quesada, que es historiador ligado a movimientos sociales, profesor universitario, autor de numerosas obras sobre el tema histórico, especialmente en Perú y posterior a la independencia. Cada uno va a tener una exposición de alrededor de 20 a 25 minutos. El doctor nuestro abogado, Anderson, nos va a la control del tiempo. ¿Sí? Y la mecánica sería una exposición de cada uno, después una pequeña pregunta sobre unos 10 minutos adicionales para que los panelistas hagan consideraciones adicionales o respuestas a las preguntas. Entonces, el orden es el cual yo señalé, el doctor Sánchez primero, el doctor Ángel después, y el doctor Quesada finalmente. Entonces, la palabra al profesor Sánchez. Buenas noches a todas y todos. Agradecerle a la Sociedad Económica Amigos del País el trabajo y la invitación que me han cruzado para este acto que está
celebrando la independencia de España. Bueno, yo soy, mi verdad, es el director de doctorado en Derecho en la Universidad Libre, contigo en un lapso de Enrique. Lo que voy a presentar es un bosquejo muy general, sintético, de una investigación que estoy haciendo para la Universidad Libre hacia la independencia, movimientos, derechos y revolución. El punto de partida que yo invito a tener es un principio largo, vale decir en dónde se inscribe históricamente nuestra independencia. Ella no puede ser pensada solo a partir de sí misma, sino que hay que pensarla con criterios de época y en el largo ciclo de la historia. Lo primero es, lo han dicho distintos autores, Anthony Dominic, en la obra El eclipse de la fraternidad que ha salido recientemente, ubica este proceso en la siguiente forma. Nuestra revolución de independencia forma parte de las grandes revoluciones democrático-burguesas. La inglesa, la de los Países Bajos, la francesa, la americana, la italiana, la española, la Bonaparte. Este es un elemento fundamental. Nosotros no somos un fenómeno aislado de este proceso histórico global. Esas revoluciones tuvieron ritmos diferentes, impactos diferentes, contenidos modulados, la diferencia, pero es posible ubicar en una gran categoría de pensamiento y es reconocer que son revoluciones burguesas, populares, lentas, si no quieran reconocerlas. Ese es el primer elemento que invito a pensar, a la discusión. La revolución no es un hecho que pueda ser pensado por los levantamientos que se dieron, que a eso nos invitaron en el 2010, a pesar de que se independencia como algo local, fraccional. La independencia nuestra está inscrita en ese gran cambio de vida. Segundo aspecto. Nombré dos sucesos de extraordinaria importancia a los cuales me quiero referir porque comúnmente son soslayados o negados. Primero, la Revolución Haitiana. La Revolución Haitiana tiene una relación directa porque es la primera revolución antiesclavista de independencia. Tiene esa doble connotación. Primero fue antiesclavista, eso es lo que la hace más radical, lo que la hace antagónica a la dominación de tres imperios los cuales ellos derrotaron, incluyendo al de Bonaparte, el mejor organizado y más sofisticado de todos. Ese es y luego van a hacer la independencia. Primero van a eliminar la esclavitud de raíz, van a constituir una república negra y van a declarar la independencia de Francia. Ese hecho produce una conmoción en el mundo occidental extraordinaria, porque está contra el colonialismo, está contra la gran potencia imperial, está contra el racismo. Y este es un elemento central en la independencia haitiana. La clave de lo que sucede hoy en Brasil se explica porque los colonialismos nunca perdonaron la derrota histórica.
Pero la anécdota la conocemos todos. Es Petión, presidente de Haití, el que en conversaciones, en diálogos, no de compinches y de amigotes, no, conversaciones políticas, decide apoyar con recursos, armas, hombres, imprenta, boletas, plata, al Libertador. El Libertador fracasa la primera vez, Petión vuelve y lo acoge, vuelve a dar una solidaridad todavía mayor, y la empresa solidaria de los haitianos es fundamental. Si uno toma dos piezas maestras de los discursos de Bolívar, que es el discurso de Angostura, es el primer discurso político constitucional de profundo arraigo en el mundo de la modernidad nuestra, encuentra ahí el elogio al extraordinario Haití y lo compara con el símbolo de la lucha contra los oprimidos, la esclavitud, que es Espartaco. Espartaco es el símbolo de la historia humana contra la esclavitud, el Imperio Romano. Pues el Bolívar en ese discurso compara, coloca la epopeya haitiana en ese punto, el más alto de las experiencias, el más noble de las batallas. Como era bien agradecido Bolívar, creo yo, en el último discurso de su carrera política, que es el discurso de la constituyente de Bolivia, se refiere a la revolución haitiana como la fuente de inspiración de su propuesta de constitución bolivariana. Hace el elogio de Petión, el gran Boyer, otro gran presidente negro. Dice que la fórmula del constitucionalismo presidencial haitiano está la clave de la estabilidad. Manifiesta que se ha inspirado explícita y abiertamente. Esto en una asamblea en Angostura y en Bolivia, en el Alto Perú, de esclavistas, de grandes propietarios que estaban ahí conformando la élite bolivariana. También habían, por supuesto, demócratas, comerciantes, abogados, otro tipo de personalidades. Pero ahí está la demostración para el que quiera mirar y leer claro cuál es el impacto que Bolívar le reconoce. No un historiador hoy, en el siglo XXI, sino un contemporáneo, alguien que estaba participando de la epopeya y que se beneficiaba de ese apoyo. Cuando decimos bicentenario de la independencia, tenemos que empezar con Haití, que es la primera revolución de independencia en América. De eso no se habla. De negros no se puede hablar. Pero nosotros sí tenemos que recuperarlo. Esto es una casa democrática, este es un público plebeyo, eso somos nosotros, trabajadores, la cultura, nosotros, en distintas actividades. El segundo acontecimiento es la Revolución Española. Bonaparte invade Portugal con los Borbones para hacer el bloqueo a Inglaterra, pero luego decide que también y es mejor quedarse con España y destituir a los Borbones, encarcelarlos, con la complacencia de ellos y la complacencia de todos los grandes de España, terratenientes, obispos, nobles de toda condición, los ricos, quienes presurosamente van y firman la Constitución de Bayona, la Constitución de Napoleón, en la cual se acepta el traslado del poder al emperador, quien nombra a su hermano
José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas, el rey de los españoles. Y esto genera una cosa extraordinaria que es la movilización del pueblo español. En guerra de guerrillas, muchos historiadores dicen la guerra de guerrillas como tal, moderna y seria, comienza en España. Es donde se da esta forma de lucha, esta manifestación histórica. Y esa es una, bueno, aquí todos somos aficionados, nos gusta mirar los grabados de Goya, el fusilamiento de Mayo, el aplastamiento, los mamelucos y la soldadesca francesa al pueblo de Madrid, expresa la dimensión profunda que tuvo, la radicalidad extraordinaria que tuvo la oposición y el ímpetu del pueblo español por su libertad. Carlos Marx escribió sobre la Revolución Española unas páginas memorables que finalmente se han compilado en un libro que se llama La Revolución Española. Está publicado por Trota y les recomiendo muchísimo, porque Marx dice, cuenta esto, hay una revolución en curso contra una actitud, y lo que produce esa revolución es la lealtad a los derechos tradicionales de España, los fueros, como denominan ellos, de las distintas regiones. Esta no es una revolución que se hace con señores feudales, comerciantes, obispos, curas, todos esos están del lado de Bonaparte. Tiene la particularidad del que viene de abajo, que es central, y se hace a nombre del derecho de los españoles a tener una entidad propia, a tener su propio rey. Simultáneo, como producto de esa revolución se producen las famosas Cortes de Cádiz que expide la Constitución de Cádiz, tan celebrada y discutida. Se suele ocultar cuando se habla de la Revolución de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, que ella es producto de la revolución en curso. Es donde se adopta el sistema monárquico constitucional, donde se le da un quiebre a la Inquisición española, la más poderosa del mundo. Eso de por sí ya nos muestra un carácter democrático en la Constitución de Cádiz, y que trata de organizar administrativa y políticamente sus colonias, declarando la igualdad entre los peninsulares y los mexicanos. Algo que ya Bonaparte había planteado en la Constitución de Bayona. Ahora bien, esa Constitución de Cádiz es producto de una revolución que culmina con la derrota de Bonaparte y el comienzo del fin de Bonaparte. Los balances historiográficos pueden determinar que la invasión a Rusia y la invasión a España fueron los errores mayúsculos de la epopeya bonapartista. Y estamos inscritos nosotros en ese criterio de época. Eso es lo que le da grandeza a nuestra gesta. Estamos participando de la historia mundial. En las Cortes de Cádiz se discute nuestra suerte. La oferta de que somos igualmente descendientes de Don Pelayo, que somos también españoles, los americanos, termina siendo una astucia, un truco de los españoles y de las Cortes, porque no se nos daba igual representación política, sino que la mayoría de la representación política estaba en ellos y solo se ofrecía una minoría de representación política. Para nosotros eso es lo que quiebra el diálogo, lo que quiebra la posibilidad de lo que desata la revolución de los cabildos. Creo que ese elemento de la Revolución Española es fundamentalmente producido en este contexto. Cambio de escenario.
endógeno, es lo que voy a señalar, es lo endógeno. Y un largo proceso comienza con la resistencia indígena a la conquista, que cada vez se puede documentar mejor. Hubo resistencia extraordinaria, y hubo resistencia cultural, no solo armada, fueron derrotados, sino una resistencia cultural, porque aquí existían no tribus salvajes, existían verdaderas civilizaciones, como la antropología, como la historia, como la arqueología, la recuperación de ciudades, de templos y de obras de arte han establecido plenamente. El que dude de que aquí hubo civilizaciones, que vaya al Museo del Oro, que aquí nomás a 3 cuadras. Esas grandes civilizaciones resistieron, y resistieron más y mejor culturalmente que en forma armada. Y crearon la herencia de una institución que se preserva hasta hoy, que está en la tradición de la conciencia de América, que es la creación de comunidad, del trabajo comunitario y de la forma cultural comunitaria. ¿Cuál es la clave de la minga indígena negra popular, hoy contemporánea, que va a volver a comenzar su protesta en estos días, probablemente? Es la tradición comunal, la tradición anclada en esa resistencia cultural y política extraordinaria de décadas, de centenares de años. Y luego la otra es la rebelión negra, cimarrona, palenquera, que sacudió a América. No fue algo secundario, también se puede documentar que hubo un cuestionamiento bastante profundo y considerable a la dominación colonial. La colonia no fue el espacio de la tranquilidad y de la paz, de los conventos, del boato y de la estulticia de sus autoridades. Fue también un terreno de lucha y de pugnas extraordinarias en las cuales los negros propiciaron mediante el cimarronismo, mediante los palenques, su independencia. El símbolo, todos lo sabemos muy bien, es Benco Yoho, el extraordinario príncipe africano que fue capaz de hacer la gran movilización en toda la provincia de Cartagena, en las Indias. Y ese es un segundo elemento. El tercer elemento en el proceso endógeno a que me estoy refiriendo tiene que ver con la rebelión comunera. La rebelión comunera sacudió buena parte del continente. Su punto más alto fue la gran rebelión de Tupac Amaru, que llegó a tener un ejército de 100.000 hombres armados, que planteó el retorno a una monarquía incaica, que derrotó las fuerzas españolas, que se extendió a Bolivia, que se extendió. La revolución comunera nuestra también puede ser leída sin quitarle grandeza a lo nuestro y características propias de fermento interior. Puede ser leída también como una continuidad de la gran rebelión de Tupac Amaru, en la cual el protagonismo de la mujer está singularizado en gran escala. La revolución comunera fue una revolución de las mujeres, como lo fue la resistencia indígena y la resistencia negra. Hoy es ya más posible decirlo con contundencia porque la documentación cada vez es más amplia, contundente, clara sobre este aspecto. Se está desmoronando la historia patriarcal, homocentrista. Sin eso, sin incorporar por lo menos esos 3 grandes hitos endógenos, no es comprensible la magnitud y la importancia de la revolución de independencia, la grandeza de la revolución de independencia.
porque hay una continuidad directa entre el movimiento comunero, directa entre el movimiento comunero y la constitución del Socorro, por ejemplo, de 1810. Porque la idea de soberanía está presente en los comuneros en una vieja tradición castellana, incorporado acá, combinada con la tradición comunal indígena y la tradición comunal negra y cristianista. Son movimientos que preservan su memoria, su legado y que se proyectan. Eso es lo que yo denomino mirar la independencia como un proceso, un ciclo largo. No es la independencia, pero la independencia no es comprensible sin ese proceso. Ustedes ya se dieron cuenta muy bien que lo que yo invito a pensar es: ensamblemos los cambios internacionales con los cambios endógenos, con los procesos endógenos, y tendremos entonces la posibilidad de hacer el fresco interno del movimiento cuando estalla en 1810, en la revolución continental de los camellos, y luego los otros procesos. Muchísimas gracias. Me referiré luego a otros aspectos, pero creo que el tiempo ya